Lo doméstico y otros pensares. Un podcast de Florencia del Campo en conversación con Dimitri Ilich. Esperamos que se sientan como en casa. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Lo doméstico y otros pensares. Hola Dimitri. Hola, estoy comiendo fresas. Qué bien, ¿estás desayunando? Sí, fresas, plátano, café. O sea, estábamos hablando de sexo entre vacas y hombres. Sí. Antes de empezar el Digo, programa estábamos antes de, hablando antes de empezar a grabar. fuera de escena, fuera de cuadro. Sí, Bueno, bueno, cuéntame lo de Sarmiento. espera. Vamos a explicar por qué estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso porque el tema de hoy es la vaca. Y efectivamente, y ahí te tengo que contar lo de Sarmiento. Bueno, primero una cosa, o sea, primero quiero, nuestros y nuestras oyentes, no sé si saben que los temas los elijo arbitrariamente yo, pero igual, Dimitri, estás invitado a elegir tema algún día si querés, ¿eh? O sea, no La pasa vaca. nada. Ah, muy bien, Escojo la vaca. qué coincidencia. Em, ok, eh, elegí la vaca porque pensando en cosas que rodean a mi casa, o sea, pensando un poco lo doméstico, a priori uno pensaría, qué sé yo, en la nevera, otras cosas, ¿no? Pero tenemos la particularidad, y lo digo en plural porque en ciertas ocasiones también te pasa a ti, y a mí también en ciertas ocasiones, no siempre, en este momento, por ejemplo, no estoy en mi casa, aunque sí rodeada de vacas igualmente, pero eso, en ciertas ocasiones, o en muchas, vivimos rodeados de vacas, ¿no? Mi casa en la Sierra de Madrid y bueno, tu casa también ahí, o una de tus casas, o un lugar al que vas. Entonces, Una de mis casas suena al amigo este aristócrata que te contaba antes, ¿no? Que le venían sus propiedades de la Edad Media. Una de las casas en las que mi cuerpo pernocta. No tengo ninguna propiedad. claro, no, por eso, a veces la abundancia no es más que precisamente la carencia. O sea, yo creo que el que tiene muchas casas es porque en realidad no tiene ninguna, y entonces va de una a Claro, una, exacto, exacto. un poco mendigando camas. Sí. Pero a ver, las vacas en la sierra limpian los muros, ¿no? O sea, dejan perfectamente limpios. Entran y cagan todo la parte de afuera de la casa. La caca de la vaca cuando se seca es más sencilla de limpiar, de quitar de tu césped artificial. Y después es que tienen mucho miedo. O sea, yo de pequeño nos poníamos un casco, hacíamos mountain biking, que es como mountain bike, pero con vacas. O sea, es como andar en bicicleta, pero en vez de bicicleta andas en una vaca. Te ponías el casco, éramos como 3 o 4, estaba Mitchell, estaba Suso, estaba Bruno, bueno, había varios. No, Bruno no estaba, no, Bruno no hacía, pero Mitchell y Suso sí, y estaba Héctor también. Entonces nos poníamos un casco, nos poníamos chalecos de estos para no ahogarse, éramos ya un poco grandes, teníamos como 14, 15 años, nos poníamos chalecos de niños en los brazos, ¿no? Un chaleco nuestro en el pecho y chalecos de niños en los brazos. Y nos subíamos a las Chalecos vacas. no. O sea, sí, los infladores estos que te rodean el brazo. Ah, perdón, esto era, claro, eran piragüismo. Entonces eran chalecos de hacer piragüismo los niños más pequeños, para que Ok. cuando se cayesen de la piragua flotasen. Entonces tenían eran muy, muy gruesos, con lo cual si te caías no te rompías nada. Ok, Era la manera que teníamos de si nos caíamos de la vaca, que nunca nos caíamos, porque es que la vaca, aunque la intentes enfadar, no se enfada. claro. No, capaz que era más divertido hacerlo con un caballo, pero No bueno, podríamos. Aparte, no claro. había caballos. O sea, Había había vacas. solo esto. Claro, luego venía, al tipo, al dueño le fastidiaba esto, le fastidiaba que lo hiciéramos y le fastidiaba que jugásemos a fútbol allí porque le pisábamos la hierba. La idea Claro, es que la hierba tiene que estar alta para que las vacas puedan comerla bien. Si tú la pisas, pues adiós. no tienen No, ya la comida. vaca no puede comer la hierba, ya entonces el dueño de la vaca se enfada, ¿no? Y,
Sí, una vez nos amenazó allí, una cosa muy, muy gallega, ¿no? Vino con el trabuco este. ¿Sabes lo que es el trabuco? Eso, igual está bueno que aclares de dónde estaba, dónde pasaba todo esto, en qué lugar de Galicia. Rural gallego, provincia de Ok, Lugo. ok, provincia de Lugo. Mm, No, ¿qué es el trabuco? Tim, es una escopeta mala, es una escopeta vieja. Es un tipo de escopeta muy, muy, muy oxidada, muy rusty. Yo me crié totalmente lo contrario, ¿viste? Yo me crié en la ciudad de Buenos Aires, una cosa completamente urbana, pero por muchos vericuetos de la vida estoy viviendo en la Sierra de Madrid, en una cosa completamente rural, y, y las vacas, esto que decías vos es verdad, te hacen un cierto servicio a, a la casa. A mí me comen la hiedra, la planta que precisamente cubre todo mi patio, digamos, y hace que no se vea desde la calle mi casa. Del lado de adentro la tengo que podar con la motosierra por lo menos una o dos veces al año. Del lado de afuera no tengo que hacer nada porque las vacas lo hacen todo. O sea, que es espectacular. O sea, eso me ayuda muchísimo en ese sentido. Y tengo ¿Ves? Pero muchísimas fotos de las vacas haciendo eso. Desde fotos tomadas desde las ventanas de mi habitación, yo puedo ver a las vacas haciéndolo en la casa del vecino enfrente también. Y despertarme con el ruido del cencerro es otra gran poética de la vaca alrededor de mi casa. Es una poética, además, que yo muestro mucho en mi Instagram. A mí me encanta. O sea, me parece que si algo representa, por eso me atreví a poner tema la vaca en el podcast, en el capítulo de hoy, porque dije, si algo representa a mi casa actualmente, es la vaca. pero comes mucha. Como vaca, sí. Vale. ¿Pero cuánto? Una vez por semana como mucho. Hay fetichismo de la mercancía. O sea, cuando te la comes, ¿no ves a la vaquita linda que te limpia la casa? O, sí, o no lo hay y si la ves. No, cuando me la como no veo la vaquita linda que me limpia la casa. Y cuando Marx veo la tenía vaquita razón. linda, a veces o sea, tampoco pienso me la comería. Sí, No, sí, no Marx tenía pienso. razón. No, no, el fetichismo de la mercancía es impresionante, ¿eh? O sea, aunque lo tengas delante, es brutal. O sea, tú te puedes estar comiendo en tu casa un filete de vaca mientras le sacas una foto a la vaca Sí, bonita que te limpia, ¿no? El sí, fetichismo de la mercancía, impresionante, wow. sí. Sí, sí. Sí, puedo disociarlo bien. Sí, tampoco igual es que ver la vaca bonita, lo de bonita lo agregaste vos. O sea, digo, tampoco es que me produzca una ternura, no sé, me encanta, me gusta, me gustan las vacas. Pero te comes vaca una vez a la semana, mientras después le sacas fotitos a vacas y les das las gracias por limpiarte la casa. Bueno, no Ah, me limpian la casa, me podan la planta del lado de afuera. Sí, bueno, sí, pero sí, es igual, pero tú sí. después te las comes. Entonces, ¿qué era eso de, yo quiero saber lo de Sarmiento? ¿Qué es Sí, eso de no, Sarmiento? entonces, claro, me pasó, lo que te estaba diciendo un poco, sí, antes de empezar, es que cuando pensé tema la vaca, como buena argentina que soy, o como mala argentina, ahora que vivo en España, no lo sé, pero bueno, como argentina que soy, en cualquiera de sus eh, cualidades, cuando los argentinos decimos tema la vaca, inmediatamente en realidad se nos arma otro sintagma, que es tema composición o composición tema la vaca. Composición tema la vaca. Claro, Ok. y esto viene, es como un arquetipo escolar argentino, ¿no? O sea, esto viene de que, vos sabés lo que son las maestras sarmientinas, o sea, estas maestras que Sarmiento trajo, bueno, Sarmiento, Domingo No. Faustino Sarmiento, presidente Sí. finales del siglo XIX, Sarmiento trae un total de 65 maestras, las importa desde Estados Unidos, desde Ah, distintos oh, estados de los Estados Unidos de América. Se trae oh. 65 mujeres muy jóvenes. Si te pones a investigar esto, te va a fascinar. A Y ver, a ver. bueno, y digamos, y una de los modus operandi, digamos, de estas mujeres, o sea, estas maestras solían intentar despertar la imaginación creativa de los alumnos, vamos a decirlo, diciéndoles a los alumnos que escribieran una composición sobre la vaca.
claro, estamos en una Argentina donde la vaca tiene en todo el país una presencia importantísima, pero digo, incluso en los sitios menos rurales y más urbanos, como podía ser en aquel entonces igualmente, ¿no? Que no tiene que ver con la urbanidad de hoy en día, bueno, todo alumno tenía que, este era un poco el ejercicio que estas maestras, ¿no? Que en la época de estas maestras o que estas maestras argentinas daban a los alumnos, a los niños argentinos, ¿no? O sea, era composición, tema, la vaca, y tenían que escribir algo sobre la vaca. O sea, tanto es así, digo, está tanto en el folclore y en el pensamiento argentino esto de composición, tema, la vaca, que hay un chiste de Mafalda en el cual son 4 viñetas el chiste de Mafalda. La primera viñeta se la ve, bueno, Mafalda y Miguelito están en clase, ¿no? Y la maestra está fuera de cuadro, no se la ve, pero se escucha, o sea, se lee que la maestra dice, anoten deber para mañana, composición, tema, la vaca. Viñeta siguiente, Mafalda y Miguelito están saliendo de la escuela y Mafalda dice, ¿hay derecho? Un año y otro año y otro año, dele y dele escribir sobre la vaca. ¿No hay otro tema? Digo yo, la vaca, siempre la Claro. vaca. Y entonces en la tercera viñeta, Mafalda sigue estando con Miguelito y ya esto está entre comillas, como si ya ella empezara a pensar, ¿no? Lo que va a escribir, dice, la vaca nos da la leche, y la cuarta viñeta, que es el remate del chiste, dice, y la de tinta que nos chupa. Bueno, ya está, ese es el chiste de Kino, ¿no? Entonces, Pero es digo, verdad, es verdad, es verdad que nunca se cambiaba el tema. sí, evidentemente, pareciera que sí. Hay otra anécdota muy interesante. Hugo Asht es un Wow. periodista, sí, escúchate esta, un periodista argentino que fue redactor de la revista Siete Días, una revista que fue muy importante. Entonces, cuenta que en el primer trabajo para la revista Siete Días lo que se propuso era visitar a varios escritores y pedirles que revisaran sus cuadernos de la escuela primaria y les entregaran la composición sobre la vaca que habían escrito de chicos. Entonces va a verlo a Borges y le dice si puede tener una cita con él, que le tiene que pedir algo. Bueno, Borges le dice que sí, sin problema, lo invita a su departamento, le está sirviendo un té, y de pronto, bueno, en un momento dado, cuando ya ve que puede decirle, le dice, mire, Borges, lo que queremos es un texto suyo del colegio primario, una composición, tema, la vaca, algo de ese estilo. ¿Tendrá a mano algún cuadernito? Y, y él lo cuenta así, el periodista lo cuenta así, dice, la vaca. Borges movió la cabeza levemente como tratando de recordar algo, con infinita paciencia y delicadeza respondió, caramba, debo confesarle que no recuerdo haber tocado el tema de la vaca. Tal vez haya sido una imprudencia de mi parte, ¿verdad? Sí recuerdo haber dibujado tigres, bosques y alguna casa sobre un viejo libro inglés de cuentos infantiles. Seguro lo conserva mi hermana Nora en su casa. ¿Le sirve? Puedo ir a buscarlo a mi parte cuando terminemos el té. Bueno, a ese punto, ¿no? O sea, pero bueno, fíjate, Borges no lo tenía, Borges se escapó de la consigna. O sea, pero esto entonces se lleva haciendo desde Sarmiento. Sí, Después se continuó. Pero sí, lo llamativo no buscaba una composición sobre la vaca, buscaría 10 o 11. Si siempre se repetía el tema, todos los años había que escribir sobre la vaca, en realidad Sarmiento inventa los ejercicios de estilo de Ramón Queneau. O sea, Sarmiento inventa el Oulipo. Lo que tú me estás diciendo es que Sarmiento inventa la vanguardia de los 50 francesa. bueno, es una Conoces el manera de libro este verlo. de los ejercicios de estilo, ¿no? Sí, 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 Que sí. Soy es la bastante historia de fan de un Ulipo, señor. pero cuéntalo, Claro, pues sí. no, pues el ejercicios de estilo es de Jamón que no y es contada 100 veces, si no me equivoco, o 99. Una historia muy simple. Un señor sale de casa, toma el autobús y en cuanto sube al autobús recuerda que ha olvidado el paraguas. Ya está. Es una página, pero contada de 99 maneras Sí, distintas, ¿no? sí, Pero claro, si yo estoy en el primario y después en el secundario escribiendo todos los años sobre la vaca, bueno, probablemente yo haría la historia del mountain biking, pero cambiando los personajes. Pues en vez de Héctor y Mitchell estarían, yo qué sé, Luisa, Patricia y otro colega, quien sea, no recuerdo a la gente del pueblo más, y Showman, por ejemplo.
Sí, Claro, el showman, ¿ves? Empezaría a poner apodos, desde entonces ya me desviaría contando por qué los apodos. En el pueblo yo soy el Pachus. sí, Bueno, eso. eso. O sea, es que al final estás inventando los ejercicios de estilo de Ramón, que no. Sí, Yo creo también, que sí tenía la historia, ¿eh? yo creo que ¿qué? Que Borges la Yo tenía y creo no que la quiso sí, sí mostrar. la tenía. Hombre, Sí, claro, claro. claro, Hombre, sí, porque sí. no sería muy borgiana la historia. Y dijo, no, esto me va a bajar el nivel. Él era Ay, me ha sonado algo aquí, no sé qué. El libro este que tiene, creo que es Stálibras, que se hizo muy famoso durante un tiempo. Bueno, Peter Stálibras es muy famoso en general en el mundo académico, pero tiene un libro sobre self-fashioning, ¿no? Esta cuestión que nunca he sabido traducir bien al español. ¿Cómo lo traduces? Claro, diría Omar Montes, frontear, el rapero este de frutero de pan bendito de Madrid. Pues cómo fronteas, ¿no? Diríamos hoy en la calle. Claro, bueno. Entonces, él estudia la historia del self-fashioning, bueno, según él, no es Stálibras, es Eggington, perdón, es Eggington, William Eggington. Él siempre ve inicios en todo lo que hace, entonces dice que es el inicio de eso en el siglo XVI. La conciencia del fronteo, podríamos llamarle al self-fashioning. Um, claro, Borges era de los más conscientes de esto que yo conozco, las entrevistas. No, o sea, yo no veo a alguien espontáneo en él. Veo a alguien que está cuidando con mucho detalle todo lo que va a decir. No lo sé si, porque yo soy justo lo contrario. Yo no, a veces digo algo bueno, a veces no, digo algo y me arrepiento casi enseguida, pero me cuesta mucho como frenar el impulso de decir lo que en ese momento me viene. Sí, Y en porque no. él veo un espíritu completamente contrario. Sí, pero bueno, con ese criterio, el tema de composición, tema la vaca, puede que Borges se lo hubiera tomado muy, muy en serio y que hubiera escrito un texto maravilloso. Eh, Sí, pero era un niño y él no quiere que se visibilicen sus... No, tiene que estar todo perfectamente cuidado. Fíjate que el No sé. periodista lo invita a ir a buscar los dibujos. Debe haber pensado, de niño dibujaba mejor que escribía. Vete a buscar los dibujos que los tiene mi hermana, ¿no? Em, no, también me parece interesante la respuesta que le da como que cuando le dice algo así, como que fue una imprudencia, ¿no? Dice, fue una imprudencia de mi parte no haber escrito sobre la vaca. Digo, también hay ahí como Ah, eso, como, claro. De todos modos, usaba mucho esa palabra. O sea que tampoco me... vale, tampoco la tomemos. Fíjate, siendo Borges, yo pensaría, cuando me dijiste lo de la vaca, lo primero que pensé fue en Homero, porque yo durante un tiempo tuve que enseñar cuestiones de la Ilíada, la Odisea, etc. Claro, la literatura universal empieza con la vaca. De todo lo que hace el grupo de Ulises, que hacen mil trastadas, o sea, quiero decir, la cagan bastante, ¿no? Es la historia de básicamente de un grupo de amigos que no deja de meterse en líos. Um, pues lo que se señala en el libro 1, son 12 libros en total, ¿no? La Odisea. Lo que se señala en el libro 1, en los primeros versos, es que robaron las vacas de Helios. Mm. De resto no se dijo. De todo lo demás que hacen, que son como 100 tropelías, no se mencionan, solo se menciona eso. Y yo recuerdo preguntarle a los estudiantes por qué. ¿Por qué privilegia? Porque en ese momento sí me puse a investigar un poco. No es casualidad digamos, que la Odisea comience con la vaca. No puede ser casualidad. Y entonces me encontré, no recuerdo quién lo había escrito, un artículo sobre la vaca como droga, la vaca como psicotrópico. Es decir, claro, nosotros no, ni podemos percibirlo a día de hoy porque estamos rodeados de pastillas, rodeados de alcohol, rodeados de un montón de psicotrópicos distintos. Pero el poder de transportarte, la energía, el efecto de la carne de vacuno sobre el cuerpo humano en una época donde el cuerpo humano no tomaba tantos tranquimacín y no tomaba tantos whiskies y no tomaba tantos porros. Sí, Era demencial y era también usada en ceremonias religiosas por una cuestión de ascensión, ¿no? De salida de uno mismo. Básicamente la carne de vaca permitía
lo que permite la ayahuasca antes de que se supiera que era la ayahuasca, ¿no? En el siglo VIII antes de Cristo en el Mediterráneo. Y es esto, es primero, obviamente, bueno, lo que decía este autor, que no recuerdo, ¿no? Lo obvio es, de todas las tropelías y de todas las afrentas que cometen, esa es la que tiene consecuencias económicas más graves, porque la vaca significaba riqueza, o sea, si tienes vacas eres rico. Pero por otro lado también era el acceso a la divinidad. O sea, era lo que sería hoy la ayahuasca. Yo no me acordaba que empezaba así la Odisea. Em, pero claro, digamos, todas las connotaciones que tiene la vaca en las diferentes culturas, ¿no? También si pensamos en la India, en las diferentes religiones. Y volviendo a la Argentina, em, es como un gran, no es solo, que por supuesto también tiene que ver con eso, ¿no? Pero no es solo por el hecho de que tema composición la vaca se haya implementado bueno, en el modelo educacional que efectivamente eso implementó Sarmiento, Lo sino voy a que, decir siempre ahora. claro, se Lo voy a arrastra decir desde ahí, siempre. pero digo, Sigo, sigue, sigo. hoy en día sigue siendo la vaca como una figura, algo muy icónico, ¿no? Para la Argentina. Ya. Qué sé yo, digo, hasta eh, en lo más obvio, yo veo que los restaurantes argentinos en el extranjero muy probablemente se llamen La Vaca, ¿sabes? Sí, 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 sí. Parrilla Sí. La Vaca, restaurante argentino. Te lo puedes encontrar en Buenos Aires también, pero en Madrid muy probablemente se llame La Vaca. Me ha pasado también conversaciones con españoles o con otros extranjeros y que me pregunten, pero ahí nadie es vegetariano, ¿no? Ya. Como esta idea del argentino totalmente arraigado a la vaca y a la carne de vaca. Pero bueno, pero que está la dimensión social del asado, que no la tenemos en España, que Sí. podría ser la dimensión social de la paella, pero no es lo mismo, ¿no? De todos modos, estoy orgulloso, o sea, quiero decir, la respuesta de la Odisea es la borgiana. Borges no sabía lo de Homero porque si lo hubiera sabido le contaba eso, estoy seguro. Estoy convencido. O en ese momento no se le ocurrió. Porque es como la típica respuesta pedante que yo quiero a Borges, ¿eh? Pero que Borges daría, ¿no? De, "Oh, empezaría como a liarse, eh, bueno, a compensar por la ceguera, ¿no? En cierto sentido fue lo que hizo con la palabra continuamente. Claro, pero es que lo que dices de Argentina, yo ahora estoy viendo mucho un tipo que, de hecho, lo conocí y hablé contigo de él, lo conocí por Netflix, una serie que se llamaba Poco Feliz, y ahora lo sigo en Instagram porque eh, tiene clips que son como qué boludos los varones, problemas de millonarios. Problemas de millonarios es una maravilla, ¿no? ¿Pero de quién hablas? Sebas, Sebastián, sí, Sebas no sé qué. Wainwright. Claro, yo lo sigo ahora en Instagram porque tiene un programa en Urbana Play FM Me encanta, yo claro, soy muy fan. tiene clips, problemas de millonarios, eso es para ver, tú lo pones en Instagram, entonces llaman millonarios reales con sus problemas, ¿no? Club de la vara baja, que es básicamente, a ver, lleva sin pareja un montón de tiempo y bueno, llama gente y dice que se limpie los dientes. Ya está, o sea, Sí. no pido ni que tenga trabajo, no pido, no, que se limpie los dientes. Si un hombre se limpia los dientes, yo me acuesto con él, ya está. Y dice, no, está baja la vara, tal. Después otro llama. Bueno, los problemas de millonarios son quizá los favoritos del público. Claro, y él menciona muchísimo estas cuestiones, él y otros, ¿no? Pero esa dimensión social de la vaca, del asado, ¿no? De los jueves, el asado, sobre todo en la sección que boludo los varones, los tipos que llaman, pues se ponen a hablar todo el rato de esto. Un amigo argentino me dijo un día eh, que él creía que Argentina se iba a convertir en la capital mundial de la amistad. O sea, que él cuando viajaba y venía a Estados Unidos, yo estoy ahora en Estados Unidos, o iba a España, o iba a otros lugares, por no hablar de Asia, porque la conversación venía por Japón y por Asia. Decía que no veía amistad entre hombres. Y es verdad, ¿eh? Eso en Estados Unidos está... O sea, la afectividad está vinculada al resultado, ¿no? Nos juntamos para hacer algo, para conseguir algo. No nos juntamos por el mero hecho de juntarnos.
Y decía, claro, esto en Argentina no es así. O sea, es como una tradición que todas las semanas yo me junto desde hace años con un grupo de personas. Tampoco tienes por qué agendar. Le fascinaba el hecho de agendar con tanta antelación, quedar para tomar un café. Decía, che, yo esto no. Él vive en Mar del Plata. Entonces, yo llamo, voy, o viene. O sea, yo puedo estar en casa y aparece un amigo. Dice, eso en Estados Unidos. Yo pensaba, eso en Estados Unidos es casi terrorismo. O sea, Sí, que tú estés en casa y aparezca de sorpresa un amigo es casi terrorismo. O sea, sí. están por... Claro. No, Y es otro decía, no, planeta. es otro planeta. Y decía, entonces, yo estoy convencido de que en una generación más tendremos gente de Japón, de Estados Unidos, viniendo a Argentina a ver qué es la amistad. A Sí, verla. vos sabés que el 20 de julio se celebra, yo no sé si en otros países, pero en Argentina es un evento eh, casi como te diría San Valentín en Estados Unidos. O sea, el 20 de julio es Mm. el Día del Amigo. Eso en España Ah, no no es así, sabía ¿no? Ah, esto. no sabía. Ah, No. bueno, el Día del Amigo colapsan los teléfonos, los restaurantes están, o sea, Ah, no esto, sabía esto, no. a mí me siguen llegando mensajes, yo vivo hace 13 años en España, me siguen llegando mensajes de amigos o amigas de Buenos Aires el 20 de julio diciéndome feliz día y yo digo, ¿qué día es hoy? Claro, me olvidé Claro. completamente, pero me hacen acordar y digo, es verdad, el Día del Amigo era el evento del invierno. Claro, es el invierno ahí, el 20 de julio, comida, o sea, hay que reservar la cena. Es como la cena de fin de año, pero la cena del Día del Amigo. Es una Ya, institución. Y lo que decís es verdad, o sea, una vez por semana te juntás. O sea, de hecho está la expresión, bueno, no es una expresión, es simplemente decirlo. Lo que pasa es que son esas, es casi como composición tema la vaca, digamos, son esos sintagmas que ya están armados de una manera que plantan un sello, digamos, ¿no? En Argentina decimos, hoy me junto con las chicas, o los hombres, hoy me junto con los chicos. pero Juntarse. es Se usa el verbo ritual. juntar, es rito. O sea, no puedo, hoy me junto, vamos a juntar, Ya, nos juntamos con las chicas. ¿Qué haces hoy? Nos ya, juntamos con las chicas. Nos juntamos con las chicas es una expresión que se entiende perfectamente que me veo con mis amigas. Yo en mi vida ya. usé eso en España. No existe. No, no como ¿Entendés? ritual, no existe el asado, pero por eso que lo de la vaca en Argentina a mí me lleva a estructuras de sociabilidad, ¿no? A que genera, y que quizá las hubiera sin la vaca también, pero, pero, pero bueno, que surge ahí, y además es muy argentino, porque en Chile esto no pasa, de hecho en Chile tienden a ser muy aburridos, ¿no? O sea, no tienen, son mucho más gringos en ese sentido, ¿no? Han heredado también la sociabilidad estadounidense. Y en Bolivia, que yo sepa, tampoco sucede. Porque yo cuando estuve en Bolivia, este tipo de en el sentido de los jueves me junto con los chicos, ¿no? O los sábados o los viernes, como una especie de ritual. O sea, va a pasar todos los jueves. Si no vas un jueves, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido? Tal, ¿no? Sí, sí. Sí, Y sobre todo, bueno, ahí también se mezclaría mucho con otro tema que no vamos a abrir ahora, pero está muy ligado también con ir a jugar al fútbol. O sea, los jueves claro. nos juntamos con los chicos para jugar al fútbol. Ya, 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 ya. No, sí, Em, sí. Sí, sí. bueno, espera, y te quería contar otra cosa. Bueno, te Me quería venías, mostrar tú un libro. querías hablarme de Agustín Fernández Mayo. Sí, sí, te quiero Me has mostrar un hablado libro. de eso durante toda la semana, llevamos media hora grabando esto y no lo has mencionado. No, no. Es que es, bueno, mira, lo voy a mostrar a la cámara por si después alguien ve el video en vez de escucharnos solamente. El libro se llama Madre de Corazón Atómico y una de las cosas que me fascina del libro es la portada que la estoy mostrando, que es Wow. una vaca, pero una vaca que se compone de la ropa que está colgada en la cuerda, en la soga, no sé, en la soga decimos en Argentina, que se está secando, digamos. Em, Preciosa fotografía, o sea, me parece un fotón. Creo que el crédito de la fotografía lo tengo por acá. El Elga Stenzel. Nada, me parece un fotón. Y la otra cuestión interesante es que el título, Madre Corazón Atómico, lo toma del disco de Pink Floyd que se llama Atom Heart Mother. Y precisamente la portada de ese disco de Pink Floyd es una vaca
que está medio como de espaldas a la cámara o de culo. Ajá. Es una vaca holandesa, pero que se gira para ver la cámara, o sea, digamos, se la ve de espaldas, pero también girada hacia atrás, ¿no? Espera, espera, ¿cómo que es una vaca holandesa? Lo Es siento, que tengo que pararte ahí. no, es que bueno, que es una vaca holandesa, la vaca blanca y negra. O sea, Ah, vale, es un tipo de vaca que se llama claro, holandesa, vale, vale. sí. No, pensé que habías leído tanto sobre el tema que sabías que la vaca había ido de Holanda. No, 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 Vale, no vale. sé, no sé, no sé. Bueno, es la vaca blanca Perdón. y negra. Y nada, y lo curioso es que este libro, que se llama Madre Corazón Atómico, como digo, por el título del disco de Pink Floyd, que a su vez tiene una vaca en la portada, al igual que la portada del libro de Agustín Fernández Mayo, que tiene una vaca en la portada, eh, se trata sobre la enfermedad, el deterioro cognitivo de su padre y luego la muerte de su padre, o sea, la muerte de Agustín Fernández Mayo. Es una novela Ajá. autobiográfica que me fascinó. Y lo primero que me encanta es que se trate del padre y en la portada se llame Madre de Corazón Atómico, porque en algún punto también Mm, mm, es discutible, o sea, si se trata del padre, pero se trata de la madre también, o sea, es las dos cosas. Pero bueno, efectivamente, digamos, vamos a decir que en la línea también de otro libro de Seix Barral que leí, que es precisamente el último libro de Seix Barral que había leído antes de leer este Madre Corazón Atómico, el anterior, ese último que había leído, es de Margarita Leós, una escritora de Pamplona, una escritora española, que se llama Lo que permanece y también es sobre la enfermedad de su padre y la muerte de su padre. Así que bueno, nada, digamos en esa tradición de libros sobre la enfermedad y la muerte del padre, yo creo que realmente Madre Corazón Atómico cabe como en esa tradición. Y más allá de, por supuesto, insisto, todos los puenteos que hace a que el tema también es la madre en algún punto, ¿no? Y él mismo se pregunta ok. si escribir sobre el padre es o no escribir sobre la madre. Bueno, es un libro sobre el padre que en el título dice madre con una foto de una vaca. Sí, y con Bien, una foto de una vaca, que el título es el título de un disco de Pink Floyd, pero traducido al bien. español, y que ese título de Pink Floyd también tiene una vaca. Vale, todo esto para hacer No, el estoy marco. pensando en el triángulo semiótico, ¿no? O sea, padre, madre, vaca. Está ahí Padre, todo madre, ya vaca. en la portada. Total, Sí, sí. padre, madre, vaca. Em, pero lo que yo te quería contar de este libro, o sea, realmente a mí me pareció una de las mejores cosas que leí en el último año, el libro de Ah, Agustín. Sí, por mil cuestiones, o sea, a mí me gusta todo, me gusta él en realidad, o sea, me gusta que siento que es un artista, ¿no? O sea, me gusta el proyecto Fernández y Fernández, eh, o sea, me gusta que toca muchos palos, digamos, me gusta que no es solamente un escritor, me produce mucha admiración esa gente, o sea, que hace ya, música, que hace, no sé, performance, sí. que hace que tenía este dudo de spoken word. No sé, a mí esas cosas me gustan mucho. Y luego, en este libro, Madre Corazón Atómico, incluye como ideas de proyectos. Hace vídeo, hace cine, y luego tiene como ideas, por ejemplo, cuenta, bueno, Ah, ideas de proyectos, no, proyectos que fue desarrollando. Esto me saca totalmente del tema de la vaca, pero en un momento cuenta, o sea, de todos los proyectos que contó a mí, este me fascinó, por razones que a mí me fascina el tema del nombre. ujú, En el último libro que terminé de escribir, que todavía no está publicado, yo dedico un capítulo entero a pensar el nombre, o sea, qué es un nombre, ujú, porque nos llamamos como, no sé, qué es un nombre. Y Agustín Fernández Mayo cuenta que durante años a cada lugar del mundo donde viajó, en la guía telefónica que estaba junto al teléfono, claro, estamos hablando antes de, o sea, cuando había guías telefónicas junto al teléfono, y eso sí, que Agustín Fernández Mayo tampoco es muy mayor, ¿eh? Nació en 1967 en La Coruña, o sea que gallego como vos, eh, buscaba su propio nombre, o sea, Fernández Mayo, Agustín, y sacaba una foto a esa página. Y a mí me parece un proyecto fascinante.
sea, fascinante. Yo hice algo parecido, que bueno, ahora no lo voy a contar porque tampoco puedo adelantar mucho de mi próximo libro, pero hice algo parecido en la era en la que estamos ahora, sin saber que Agustín Fernández Mayo había hecho eso. Igual nada que ver, yo hice algo que tiene, o sea, buscar, que tiene que, bueno, es más interesante que lo que voy a decir, pero es más o menos buscar tu nombre y apellido en Google y encontrar otras cosas, ¿no? Aunque, Ya. bueno, tiene otra sofisticación lo que hice. Pero bueno, esto de buscar tu nombre y apellido en la guía telefónica y sacarle una foto y coleccionar esas fotografías, bueno, me enamoré y me recuerda, por ejemplo, a la película Silvia Prieto. ¿Conoces la película argentina Silvia Prieto con Rosario Blefari de No, protagonista? Bueno, no, no, no. bueno, es una película donde una tal Silvia Prieto eh, hace lo mismo, o sea, busca las Silvias Prieto que hay en Argentina o en Buenos Aires concretamente, no me acuerdo, no, la vi hace mucho la película, y ya me dice, hola Silvia Prieto, sí, ¿qué tal? Yo también soy Silvia Prieto. O sea, que básicamente de eso se trata la película. Y a mí me parece una película maravillosa que luego, al final de la película, aparecen las Silvias Prieto de verdad porque las invitan a grabar la última escena y aparecen, o sea, muchas Silvias Prieto. El director es Martín Rechtman. Bueno, nada, búscala si querés a la película. Es un peliculón realmente. Entonces es eso, ¿no? O sea, es como, no sé, para mí pasa algo con el nombre que es impresionante, ¿no? Es como si vos buscaras a los Dimitris y hicieras una reunión de Bueno, Dimitris. o sea, no, Dimitri Illich es como decir en España José García, o Sí, sea, o como decir en John Smith, ¿no? Entonces serían millones de personas que se llaman Dimitri Illich. No, pero siento, sí que yo me he cambiado el nombre muchas veces. Jodorowsky insiste mucho en esto, ¿eh? El nombre como primera cárcel. La segunda sería la claro. nacionalidad. Y entonces de vivir durante un mes, 2 meses, llamándote de otro modo, ¿no? Mm, Pero total y absolutamente. O sea, dejas de ser Florencia del Campo, pues te comienzas a llamarte pues, Regina. Y entonces mm. vives como Regina, pero tienes que llegar a creértelo y eso es una liberación, porque Sí, hay una carga en el nombre. Yo recuerdo salir por la noche y usar el nombre de mis hijos cuando me preguntaban cómo me llamaba. Y fue una sensación muy rara porque terminamos haciendo el amor con, o sea, esta chica y yo, pero claro, ella me llamaba por el nombre de mi hijo pequeño, porque ella pensaba que yo me llamaba como mi hijo pequeño. Y la verdad es que yo ya me imaginé a mi hijo de mayor haciendo el amor. Fíjate hasta qué punto, ¿no? La potencia del nombre. Lo sí, cual cambió para mí el modo de verlo también, claro. sí, eso es un poco creepy, o sea, ponerte el nombre, es que efectivamente, bueno, para mí el nombre, es que el nombre totalmente es una, o sea, el nombre te designa Ujú. y te designa de una manera rotunda. Entonces, ¿cómo Claro, salir de ahí? ¿No? Es la pregunta, con, sí. con ella empezó una pequeña relación y yo nunca encontré el momento, creo que realmente la relación con esta mujer terminó porque nunca encontré el momento de decirle que yo no me Sí. llamaba como le había dicho. O ¿Sabes sea, que no, eso no pasa? encontraba el momento adecuado para sacar ese tema y finalmente un poco fue muriendo la relación. No, claro, no, y además, bueno, eso es otro tema que me fascina, cuando ya es demasiado tarde para decir la verdad. O sea, cuando cada vez se Sí, hace más sí, gordo, sí, ¿sabes? O sea, sí, cuando dices, pero ahora cómo digo que algo que tendría que haber dicho el día sí, uno, exacto. entonces ya el problema no es Sí, lo que dijiste el día uno, el problema es que es el día 150. Ese es el no, ya no problema. puedes. Ya no puedes, ya no puedes. Pero Ya no puedes y... ¿sabes que eso pasa mucho hoy en día por las redes sociales para ligar? O sea, viste que mucha gente se pone el nombre, o sea, nombres diferentes. O sea, yo las veces que tuve Tinder no era Florencia del Campo, ¿entendés? Pero ¿quién eres en Tinder? No soy nadie, no tengo Tinder ahora, pero qué sé yo, no me acuerdo. Vale. Pero sí, tuve otros No, nombres. Sí, sí, sí. fíjate, yo Entonces, por nunca, ejemplo, en Tinder siempre, en Tinder, en Bumble, en Hinge. Bueno, cierto que a veces, y fíjate que esto va a sonar fatal, ¿eh? Pero cierto que a veces en vez de poner mi nombre real, mm, si estaba en Estados Unidos, lo hacía más anglo. claro, Porque, claro, porque si no, hay como sí, un punto exótico en Dimitri, hay un punto exótico sí.
Y digo, no quiero que te acerques a mí con todo ese bagaje. Aparte que, claro, sí, yo tengo un nombre ruso, pero ya ves lo ruso que soy. Sí. Bueno, Entonces, podría claro, ser. si te vas a acercar a mí pensando, no sé, estoy aprendiendo ruso, me encanta la cultura rusa, me encuentro un Dimitri en Bambo, pues venga, sí, le doy que sí, porque así me acerco más. Es como, no quiero. Entonces es Mm, verdad que alguna vez pues me tengo puesto cosas tipo Jeremy o mierdas así, como en sí, plan, no, yo soy un gringo más, esto en sí, Gringolandia. sí, sí, sí. Bueno, yo sí, por eso. Yo también. Yo también. Me he puesto nombres extranjeros en Alemania, me he puesto, o sea, otras cosas. Claro, y eso pasa, o sea, a mí no me pasó, pero digo, eso pasa que, claro, decís, bueno, ya está, la persona, tenés una cita con esa persona y sos Jeremy. Y te ves 2, 3 veces, sos Claro, Jeremy, y después llega un momento que le tenés que decir, bueno, está bien, quizás ahí no es tan grave porque era en una aplicación, pero podría ser que, ¿entendés? O sea, hay un momento donde la otra persona ya cree que te llamas, o sea, para mí sería, vamos a decirlo al revés, a mí no me gustaría conocer a Pedro y que en algún momento me diga, no, es que en realidad no, no soy Pedro, soy Antonio. Pero a mí no, me gustaba Pedro, sí, ¿entendés? O sea, yo me estaba claro, acostando con Pedro. Tenés que rearmar todo, aunque sea la misma persona, el mismo cuerpo. Se te cae todo, ¿viste? No te sé, por cae eso, todo, sí. para mí el tema del nombre es un problemón. Es un tema muy serio. Es un tema muy serio. También cómo te llaman las parejas, etcétera. Pero bueno, escúchame, voy a volver a la vaca un segundo. ¿Puedo? Ajá. Dale. No, estaba pensando que sacaste el libro de Agustín Fernández Mayo para hablar de vacas, pero no has hablado nada de, o sea, No, no, la vaca no, no bueno, la está en la portada. portada. Sí, hasta ahora la Y- portada. Entonces, en un ah, determinado momento, em, en el año, o sea, Fernández Mayo cuenta que un día en el año 2010, el padre le cuenta a él, a Agustín, o sea, el padre de Agustín le cuenta a Agustín un viaje que hizo a los Estados Unidos en 1967, al medio oeste, al Midwest de Estados Unidos. ¿Por qué se lo cuenta? Porque Fernández Mayo hijo, Agustín, acababa de llegar un poco de una gira literaria, de una gira artística, no sé si con el proyecto, si con un libro, con los otros proyectos de Fernández y Fernández, o con qué, ah, bueno, lo que hizo en estuvo en Arizona, Iowa, que estuvo en el estuvo en desierto. Iowa, no estuvo en mil Sí, sitios. Bueno, sí, sí, recuerdo. él llega de ese viaje y entonces un poco a raíz de la coincidencia de que había estado en los mismos lugares que había estado su padre, el padre le cuenta esta anécdota que te la voy a leer. O sea, es un viaje que, bueno, te lo voy a leer un poco así saltado, pero más o menos. Un viaje que el padre hace en 1967, recorriendo varios estados del medio oeste en los que, perdón, tengo que aclarar una cosa, el padre de Agustín Fernández Mayo era veterinario, ¿vale? Este dato es imprescindible para que entendamos lo que hizo este hombre. Eh, entonces, en 1967, recorriendo varios estados del medio oeste de Estados Unidos, realizó un proceso de selección de ejemplares y por fin, en una localidad cercana a Kansas City, metió 20 vacas en un avión de 4 hélices. 20 vacas. Los aviones de carga de esa época eran grandes tubos metálicos en cuyo morro solo había 2 o 3 asientos. Así, mi padre, el piloto y en la zona de carga las vacas despegaron una mañana de finales de abril con destino inmediato Boston, parada técnica, donde se realizarían los trámites de permiso de exportación del ganado. De ahí a la ciudad de Gander, isla de Terranova, donde dos pilotos relevarían al anterior para atravesar el Atlántico hasta llegar a las Islas Azores, archipiélago desde el que tras repostar habrían de llegar definitivamente a Santiago de Compostela. En el primer tramo, Kansas-Boston-Terranova, él le daba al piloto toda la conversación que podía, y este era un hombre bla 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 que bebía 7-Up directamente de una lata. La meteorología comenzó a ponerse difícil a medida que se aproximaban a Terranova. No tardó en desatarse una tormenta de nieve sin peligro objetivo para el avión, pero incómoda para las vacas que, aunque estaban atadas con un sistema de seguridad, debían echarse en el suelo a fin de no golpearse. Pocas horas antes de avistar el pequeño aeropuerto de la ciudad de Gander, se puso las manoplas, el abrigo sobre la chaqueta del traje y se dirigió a la bodega
el padre, a comprobar que los bruscos movimientos no hubieran aflojado o desatado las fijaciones de las vacas. Las luces no funcionaban, pero disponía de una linterna y además, por la pequeña ventana de la puerta lateral de carga, entraba un haz de luz que se consolidaba en la penumbra. No tardó en comprobar que las cinchas de sujeción y los anclajes de la pared, así como los animales, se hallaban en perfecto estado. Miró a través de la ventanilla, uno de los motores perdía líquido en la zona de la hélice. Avisó al piloto, quien acudió de inmediato, su lata de 7-Up siempre en la mano. Tras una rápida observación, certificó que se trataba del depósito de aceite. El motor no corría peligro de quemarse, pero también comentó que no era nada que no hubiera ocurrido antes. En ese momento, por el olor que desprendía la lata de 7-Up, mi padre se dio cuenta de que allí no había una gota de 7-Up, sino ginebra. No dijo nada. Por algún motivo pensó que lo cauto era confiar en aquel veterano de guerra. El piloto regresó a la cabina y él se demoró unos segundos en la bodega. Apagó la linterna. Me dijo que en la penumbra se vio entonces observado por decenas de grandes y brillantes ojos que flotaban en la oscuridad, como si a 6.000 metros de altura no viajasen vacas, sino únicamente ojos de vacas. Bueno, esto qué? es ¿Por qué este traslado de Kansas a Galicia de vacas? porque tiene que buscar ejemplares, o sea, recorre muchísimos estados de Estados Unidos para buscar unos ejemplares que necesitan, no me acuerdo para qué, para hacer algo en Galicia con esas vacas. Sí, sería un tipo de vaca que no existía, entonces, claro, no hay otra Bueno, manera. pero voy a contar algo que es, bueno, no es spoiler porque, bueno, el libro incluye fotografías, hay una fotografía precisamente de las vacas que el padre selecciona. Bueno, en fin, digamos, el libro no tiene desperdicio porque además tiene toda esta cosa de libro collage que a mí me fascina un montón. Pero lo interesante es que a mí esto es lo que me termina de hacer que la anécdota me parezca fascinante, es que horas más tarde de que el padre le cuente la anécdota a Agustín Fernández Mayo encuentra en el escritorio de su padre un cuaderno que es el cuaderno de las memorias del viaje que hizo, de ese viaje en el 67 a Estados Ajá. Unidos. Y después de dudarlo un poco, decide hojearlo y leer, y dice, el viaje allí descrito era exactamente igual al que yo conocía por su boca, salvo en un detalle. No eran vacas lo que había traído a Europa, sino cerdos. Y eso es fascinante, porque lo fascinante es que el padre ya había empezado con un deterioro cognitivo. Y entonces queda un poco la duda y la pregunta de, ¿eran vacas o eran cerdos? La anécdota de las vacas es espectacular. O sea, yo prefiero que fueran vacas, como Tiene historia más me fascina. sentido que sean vacas, ¿no? Porque no hay tantos tipos distintos de cerdos. Bueno, no lo sé, pero me da la impresión de que hay muchos menos tipos distintos de cerdos. Lo extraño también es el viaje de vuelta, es decir, ¿Vos el qué viaje cosa? de ida se hace, claro, es un viaje de vuelta. En el siglo XVI los cerdos y las vacas van de Europa a América. O sea, una de las teorías más aceptadas para explicar por qué Europa llega a América y no América a Europa es la vaca, es la centralidad Sí. de la vaca en Europa, ¿no? No recuerdo qué antropólogo la puso de moda, ya por los 60 dijo, a ver, si tienes un territorio donde no se desarrolla el sedentarismo y donde no se desarrolla la agricultura, pues no se desarrollan las estructuras jerárquicas y las estructuras tecnológicas que al final hacen posible que en otro territorio donde sí hay vacas, ¿no? Se desarrollen las tecnologías que permiten, ¿no?, llegar, ¿no? O sea, la colonización básicamente se explica por la vaca. No recuerdo qué antropólogo es, pero es de las tesis más aceptadas a la pregunta por qué el viaje fue de ida Europa-América. Y no, al revés, él hace el viaje de vuelta 5 siglos después. O sea, se trae un tipo de vaca que seguramente solo hubiera podido surgir en América, porque las mezclas que se realizan allá no se realizan en Europa por motivos obvios. No vas a coger una vaca de Austria, llevártela a Galicia, pero claro, en América pues eso puede suceder sin ningún problema. Y creo que no hay tantos tipos de cerdos, ¿no? Que hablando de eso me recuerda la historia del taco carnitas,
¿no? Que es, o sea, el taco es realmente la mezcla entre el maíz prehispánico y la carne hispánica. O sea, Claro, el taco representa esa mezcla entre la América precristiana o precolombina y la América cristiana, colombina, hispánica, etcétera, ¿no? Y no sé, esa es la impresión, que es como una especie de viaje de vuelta de todas estas vacas de una manera mucho más no en barco. Para mí esto es muy llamativo. ¿Por qué el avión? Porque en el fondo el traslado claro, de animales entre América y Europa se hace en barco, no se hace en claro, avión. claro, claro, es muy, claro, por eso, me parece que por eso la anécdota es fascinante. Y que también falle el avión, que el piloto en vez de estar tomando 7-Up esté tomando alcohol, digamos, Bueno, tiene todos los componentes para que la historia sea fascinante, todos los componentes, pero luego que encima la historia es una no historia porque pareciera que no son vacas sino cerdos y quizás no. Pero bueno, también es cierto que lo que encontró, las fotos que él encuentra y que él incluye, hay una que es de una vaca, pero bueno, podía estar lo de la buscando vacas. ginebra, o sea, una amiga que hace microdosis, que sobre todo hace 2 o 3 años, acá por lo menos en Estados Unidos, estaba muy de moda, ¿no? Las microdosis de champiñones y un poco vivir en un perpetuo estado de leve high. Y me estaba hablando de eso y yo pensaba, pero esto es el alcoholismo de toda la vida. O sea, quiero decir, es el señor que bebe ginebra cuando está pilotando. Bueno, sí, antes lo hacías con ginebra y ahora lo haces con un poquito de mushroom, pero no deja de, o sea, el efecto quizás sea distinto, pero el impulso que te lleva a la microdosis es el impulso que mueve a un alcohólico también, muy Sí, similar, ¿no? O sea, yo sí entiendo que un veterano, es que vivo aquí parte del año, o sea, un veterano de guerra bebiendo ginebra mientras pilota un avión es claro. el día a En día, los es el día a Pero día. además y además en los años 60, o sea, Sí, sí. no sé ni falta que seas veterano de guerra. No, no, o sea, quiere decir, sí, es el día a día de todo. Bueno, Sí. nada, era esto lo que te quería contar sobre las vacas. Así que de eso, de mi casa en la Sierra de Madrid, salté a la escuela primaria en Argentina y Mafalda, y Agustín Fernández Mayo, que insisto, me parece que es súper interesante todo lo que hace. O sea, me parece que Madre Corazón Atómico es un puzzle donde todas las piezas acaban encajando. O sea, de a ratos dices, ¿por qué salta de una cosa a otra y esto no tiene nada que ver con esto? Y después todo tiene que ver con todo. O sea, madre es padre, vaca es cerdo, toda una constelación que termina armando como el mismo, un solo sentido. Y al final, sí, y al final es un libro sobre la escritura también, creo. O sea, es una propia reflexión Fíjate, sobre claro. escribir. O sea, antes comentaba la relación entre vacas y Homero, pero realmente la vaca representa el cristianismo, porque muchas veces he pensado, ¿no? Y el cerdo también. El 1 de enero de 1492 termina la Reconquista y el 5 de enero Isabel la Católica decide financiar a Colón. La primera vez le había dicho que no porque estaba en guerra contra el Islam. Y este tipo de ejercicios, ¿no? Que hubiera sido, ¿no? Como la Sí, bichota, si antes tú hubieras, no, que hubiera sido si fuera al revés, gana la reconquista el Islam, ¿no? Y entonces llega a América una España musulmana. Obviamente el cerdo no va, claro, el cerdo no puede ir, con lo cual ni hay tacos, ni hay tal. La vaca sí se consume, pero en muchísima menor medida. sí, Entonces, una, para mí imaginar una América sin vacas, sin cerdos, es imaginar una América completa y absolutamente musulmana, sí, que lo he pensado varias veces, ¿eh? Porque, bueno, ¿por qué no? O sea, igual que ganó la guerra el bando cristiano, podía haberla ganado el musulmán. A nivel tecnológico no había mucha, o sea, quiero decir, los barcos que tenían los cristianos también los tenían los musulmanes. O sea, toda América podría haber sido hoy musulmana realmente con... Y este tipo de ejercicio se ha hecho con la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de libros, ¿no? Que imaginan que lo hubiera ganado Hitler. Se ha hecho con claro, la Guerra Civil estadounidense. Hay una película muy buena que es básicamente la historia de Estados Unidos
pero la guerra civil la ganó el sur. Entonces, digamos, la esclavitud se volvió ley, se Claro. cronificó tal. Y no sé, a mí imaginar una Kansas musulmana y una Argentina musulmana Pero no, ahí está el cerdo, y ahí está la vaca, y ahí están... Es que cuando has mencionado lo del cerdo, recuerdo una vez en un taxi que empecé a hablarle al taxista de los cerdos, ¿no? Porque es un animal que a mí durante tiempo me ha fascinado. Y entonces yo le decía, la historia de España se escribe, es la historia cultural del cerdo. O sea, Claro. si tú tomas la historia de las actitudes hacia el cerdo, matarlo de una manera o de otra, comerlo o no comerlo, imponer a cierta persona comerlo para comprobar si es o no un verdadero cristiano. Y por supuesto, el énfasis que tiene España en el jamón es un énfasis en que no somos musulmanes. O sea, es la cuestión. Totalmente. Todo el énfasis en el jamón viene de por qué el jamón es el plato español, para remarcar cada Claro, día que España no es musulmana, ¿no? claro. Entonces, claro, esto, no sé, o sea, No, la vaca la había pensado mucho menos. El cerdo, pero porque sí, sos porque, español y no argentino. Pero por eso está bueno claro, este tándem. O sea, acá tenemos a claro. a la vaca argentina y al cerdo español. ¿Entendés? Y con Suena esto, bien, suena bien. y con esto lo dejamos por hoy. Vamos a despedirnos así, ¿vale? Sí, sí. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Lo Doméstico y otros pensares. Un podcast donde Florencia del Campo y Dimitri Illich hablaron sobre algo. José Enrique Ema hizo los arreglos de sonido y las cortinillas musicales. Esperamos que te hayas sentido como en casa.